El millonario Eduardo Montenegro siempre había creído que el dinero podía resolverlo todo. Mansiones, médicos privados, abogados de élite, todo estaba a su alcance. Todo, menos una cosa, la vista de su hija. Valentina, su única hija de 9 años, había quedado ciega tras un extraño accidente ocurrido 2 años atrás. Los mejores especialistas del mundo le aseguraron que no había solución. Desde entonces, Eduardo se volvió un hombre frío, distante, atrapado entre la culpa y la desesperación. La madre de Valentina había fallecido poco después del accidente, y la casa se llenó de silencios incómodos. La niña, antes alegre y risueña, pasó a vivir entre sombras que no podía ver, pero sí sentir. Fue entonces cuando llegó Rosa, la nueva sirvienta. Una mujer humilde, de voz suave, manos ásperas por el trabajo duro y una mirada que escondía más dolor del que cualquiera imaginaría. Eduardo apenas la notó al contratarla. Para él, era solo otra empleada más. Pero para Valentina, Rosa se convirtió en su luz. Cada día, Rosa se sentaba junto a la niña, le leía cuentos, le describía el jardín, le hablaba de los colores como si fueran melodías. Le enseñó a reconocer las flores por su aroma y a escuchar el mundo con el corazón. Valentina empezó a sonreír de nuevo. Eduardo lo notó, pero no le dio importancia. Hasta aquella noche. Eran casi las 2 de la madrugada cuando Eduardo regresó a la mansión. Una reunión de negocios se había extendido más de lo normal. Al entrar, escuchó un ruido proveniente del ala infantil. Frunció el ceño. Nadie debía estar despierto a esa hora. Caminó en silencio, y entonces lo vio. Rosa estaba arrodillada frente a Valentina, que lloraba desconsoladamente. La sirvienta la abrazaba con fuerza, cubriéndola con su propio cuerpo, como si quisiera protegerla de algo invisible. Tranquila, mi amor, no voy a dejar que nada te pase, susurraba Rosa con voz quebrada. Eduardo quedó congelado. Nunca había visto a nadie abrazar a su hija de esa forma. Con tanta desesperación, con tanto amor. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz dura. Rosa se sobresaltó. Se levantó de inmediato, bajando la cabeza. Perdón, señor Montenegro, Valentina tuvo una pesadilla. Valentina extendió sus manos en la oscuridad. Papá, no la regañes. Rosa me salvó, otra vez. Eduardo frunció el ceño. Otra vez. ¿De qué hablas? La niña dudó, y Rosa negó con la cabeza, suplicándole en silencio que no dijera nada. Pero Valentina habló. Cuando tengo miedo, cuando siento que vuelvo a caer, Rosa viene. Siempre viene, incluso cuando yo no la llamo. Eduardo sintió un escalofrío. Rosa, dijo lentamente. ¿Qué significa eso? La sirvienta respiró hondo. Sus manos temblaban. Señor, hay cosas que usted no sabe. Eduardo ordenó que Valentina regresara a la cama. Luego, llevó a Rosa a la cocina. Habla, exigió. Ahora. Rosa levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Su hija no perdió la vista solo por el accidente. Eduardo se quedó helado. ¿Qué estás diciendo? Yo trabajaba como asistente en la clínica donde la atendieron al principio, confesó. Vi los estudios. Valentina tenía una condición tratable. No irreversible. Eduardo sintió que el mundo se detenía. Eso es imposible. Me dijeron que no había cura. Le mintieron, dijo Rosa con voz temblorosa. El tratamiento era costoso, experimental, pero existía. ¿Por qué nadie me lo dijo?, rugió Eduardo. Rosa bajó la mirada. Porque alguien ordenó que no se lo dijeran. Eduardo palideció. ¿Quién? Rosa dudó unos segundos, y finalmente habló. Su cuñado. El hermano de su esposa. Eduardo sintió una puñalada en el pecho. Recordó cómo su cuñado había manejado asuntos médicos y legales tras la muerte de su esposa. ¿Por qué haría algo así? Porque si Valentina recuperaba la vista, ciertas cláusulas del seguro, y de la herencia, cambiarían, respondió Rosa. Él se beneficiaba si usted estaba devastado. El silencio fue ensordecedor. Eduardo cayó en una silla, sin fuerzas. ¿Y tú?, preguntó con voz rota. ¿Por qué no dijiste nada antes? Las lágrimas de Rosa cayeron sin control. Porque cuando intenté hablar, me despidieron. Me amenazaron. Perdí a mi propio hijo poco después, y no tuve fuerzas para luchar. Eduardo la miró, y por primera vez no vio a una sirvienta. Vio a una madre. Entonces, Valentina aún puede ver, susurró.
Rosa asintió. Hay una posibilidad. No es fácil. No es segura. Pero existe. Eduardo se levantó de golpe. Haz las llamadas. Consigue a los médicos. El dinero no importa. Semanas después, Valentina fue sometida a un tratamiento intensivo. Rosa estuvo a su lado cada día, cada noche. Eduardo también cambió. Dejó las reuniones, los viajes, las apariencias. Se convirtió en el padre que Valentina necesitaba. Y entonces, ocurrió el milagro. Papá, susurró Valentina una mañana. Veo luz. Eduardo rompió en llanto. Días después, Valentina abrió los ojos por completo. Papá, dijo sonriendo. Esa es Rosa. Eduardo miró a la mujer que había protegido a su hija incluso cuando él no supo hacerlo. Sí, mi amor, respondió con la voz quebrada. Esa es Rosa. Semanas después, Eduardo reunió a todo el personal. Desde hoy, anunció, Rosa no es más una sirvienta. Es parte de esta familia. Rosa lloró, sin poder hablar. Y Valentina, viendo por primera vez el mundo, comprendió algo que su padre tardó años en aprender. La verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en quien es capaz de protegerte cuando todo parece perdido.